El aumento salarial decretado por el gobierno del presidente Petro en un 23%, unos puntos mucho más alto, argumentando el salario mínimo vital, que es una política que se aplica en Europa e incluso en Estados Unidos, aunque ya el salario es por horas, y se aplica en muchos países de acuerdo a la recomendación que hace la Organización Internacional del Trabajo. En América Latina lo toma también México, lo toma Brasil después de Lula da Silva, y también se maneja en el Uruguay el mismo proceso. Ha desatado, por supuesto, un gran debate a nivel nacional de los que están de acuerdo, de los que no están de acuerdo, de los que dicen que el país se va a acabar, que se va a derrumbar totalmente. Pero aquí se está jugando en Colombia con una política que no se había experimentado. Es que en el mundo capitalista moderno, de los años 60 para acá, se manejan dos modelos económicos en el mundo. El modelo neoliberal, dejado y refrendado mejor, modificado por el economista Milton Friedman de la Universidad de Chicago de los años 60, que se aconseja el modelo monetarista consumista, que es bajarle los impuestos a las grandes empresas, a los ricos, para que crezcan inmensamente, y bajo esa teoría, dice Milton Friedman, esos empresarios al crecer generan mucho empleo. Esto se aplicó en Colombia. El modelo neoliberal en Colombia entró con todo su furor en el gobierno de César Gaviria Trujillo, que fue el que hizo el famoso revolcón, comenzó a privatizar todo lo público y a permitirle que los privados acapararan todas las grandes empresas para enriquecerse inmensamente. En el gobierno de Uribe les ayudó muchísimo quitándole incentivos laborales a los trabajadores, quitándole las horas extras, quitándole los recargos dominicales, bajándolos, con la idea de que crecieran esos ricos y generaran empleo. Pero en estos 30 años y más de este modelo neoliberal, no dio resultados esa teoría de generar más empleo. Por el contrario, se mantuvo siempre por encima de los 10 dígitos. No disminuyó el desempleo en Colombia bajo ese modelo. Los ricos se hicieron inmensamente ricos. Y de hecho, los grandes conglomerados privados compraron lo público. Lo público se privatizó todo, pero no dio los resultados esperados. Por el otro lado está la política de Keynes, otro economista norteamericano de los años 30, que es la política keynesiana de la intervención del Estado para que la inversión del Estado haga que la economía crezca inmensamente. Esta política se ha aplicado en muchos modelos en Colombia y se aplica también en el modelo salarial. Aumentar el salario de los trabajadores para que el trabajador tenga mayor poder adquisitivo, compre más y genere mayor demanda. En estos últimos 3 años, o en estos 3 años mejor del gobierno del presidente Petro, se aplicó la política keynesiana en cuanto tiene que ver con el salario mínimo. Y dio resultados. Resulta que se ha aumentado el salario mínimo en los últimos 3 años como nunca se había aumentado en la historia de Colombia, y el empleo descendió, es decir, el desempleo descendió a menos de un dígito, es decir, bajó por debajo de los 10 dígitos. Algo increíble, la inflación no se disparó como se esperaba, todo lo contrario. Hoy volvemos a comprar, por ejemplo, panales de huevos a lo mismo que encontrábamos en la época de la pandemia, 8.000 pesos, 10.000 pesos. Es algo increíble que ha pasado con la economía colombiana, que claro, los sectores de la derecha no lo reconocen porque la visión de ellos ven que el país se está derrumbando, pero es un modelo, es una sistema, o sea, es un argumento, una narrativa ideológica, pero la realidad es otra. Y el presidente Petro subió los precios de los combustibles, especialmente de la gasolina, a 16.000 galones, un porcentaje grandísimo, y no causó inflación, ni causó
ese desequilibrio que siempre muestra en la economía, que es algo increíble también que no haya pasado en el modelo económico colombiano. Ahora, en este último aumento salarial que hace el día de ayer, precisamente el 29 de diciembre, es aumentarlo a un 23%, teniendo en cuenta el mínimo vital. Esto, por supuesto, es uno de los mayores aumentos salariales en Colombia. Y claro que hay probabilidades, óigase bien, dentro de esa política keynesiana también hay probabilidades de que empresas pequeñas, medianas, puedan sufrir esta situación. No las grandes tienen una gran superficie para seguir manteniendo a sus trabajadores, además porque no los pueden despedir, sencillamente porque dejarían de producir más. ¿Ustedes se imaginan Bavaria despidiendo trabajadores? Pues no tiene gracia, porque Bavaria es uno de los mayores conglomerados de la cervecería colombiana. Si despide a un trabajador, se le desequilibra su negocio. Ustedes se imaginan a grandes supermercados como Éxito, por ejemplo, despidiendo empleados. Pues no lo van a hacer, porque el grupo Éxito tuvo uno de los mayores crecimientos económicos este año y lo que hizo fue expandir sus tiendas a nivel nacional, y al expandirse las tiendas tiene que ocupar mano de obra y seguramente va a seguir expandiéndose porque su economía crece. Los bancos no pueden despedir sus trabajadores porque han crecido inmensamente y ese crecimiento se debe al dinamismo económico. Esos grandes conglomerados económicos no los va a afectar el salario mínimo, pero sí es posible que a un sector mediano de la economía, a unas empresas medianas que digamos tengan 5, 9, 10 trabajadores o 2 o 1, puede afectarlos. Pero eso no se verá a corto plazo. Eso lo vamos a ver en el primer trimestre del 2026, es decir, después de marzo, veremos cómo se ha acomodado la economía colombiana al nuevo salario mínimo. Y vamos a ver cómo se va a comportar la inflación con ese flujo de dinero en manos de trabajadores, cómo ha castigado a los pequeños o grandes empresarios, y se va a ver si hay despidos masivos o no hay despidos masivos, como espera la derecha, que despidan a todos los trabajadores. Y entonces, ¿quién produce? Hay algunos que escucho yo o veo allí comentarios que dicen que van a mecanizar la economía, tecnificar. Todavía no es el momento, todavía no, Colombia no está preparada para un modelo de robotización de la economía, como puede suceder en 20 años, 15, 20 años, que sí va a causar un efecto de modernización, o como sucede en Japón o en Corea, pero aún así esos países mantienen una gran cantidad de seres humanos ocupados y no van a dejar de ocuparlo porque habrá oficios que no los puede reemplazar la tecnología, de hecho. Entonces, esas medianas empresas que se vean afectadas por este alza del salario, que es posible que lo haya, lo exista, y vuelvo y le digo, eso se verá después de 3 meses, pues el gobierno también tendrá que incentivar a estos pequeños empresarios, a estos pequeños emprendedores. Pueden incentivarlos, porque así como se le da a un sector bajo de la población, de pocos recursos, se le puede dar también a medianas empresas para que no se vayan a la quiebra. Pero por el momento es materia de debate, y materia, por supuesto, de un gran debate político, porque estamos a las puertas de unas elecciones. El gran beneficiado electoralmente con esto es el gobierno, los partidos de gobierno, porque nunca habían alzado el salario mínimo. Y los que van a tener muchos problemas para su discurso son los de la derecha, porque si dicen que van a volver a bajar el salario, pues van a tener problemas electorales, porque la mayoría de este país es gente asalariada, sea que dependan de una empresa o sea de la economía informal, y eso dinamiza la economía informal también. La capacidad económica de un trabajador hace que compre más en las calles, que compre más en cualquier parte. Van a tener problemas los de la derecha porque siguen insistiendo en que es malo alzar el salario, cuando en realidad, teóricamente, económicamente está demostrado que no es así, y lo demuestran los países europeos, lo demuestra México, lo demuestra el Uruguay, que tienen unos salarios mínimos altos, el Brasil, y la economía sigue bastante flotante. Para temas de análisis les habló Santiago Villarreal. Hasta la próxima.